sentido público, 11 grados 2 la temperatura y 57, faltan 3 minutitos. Te reitero un poquitito cómo viene el tránsito, complicadísimo. En realidad, básicamente lo que hace al eje de la 9 de julio, en donde hay una manifestación, así que 9 de julio y Avenida de Mayo completamente cortada, por lo tanto te recomendamos ir a gamba, bicicleta, patineta, cocochito, no con el auto. Agarra el subte, en fin. Eso es lo más importante con lo que respecta al tránsito. Bueno, estamos ya aquí con nuestros invitados. Sergio Abrevaya, bienvenido, candidato a legislador porteño por la Alianza de la Coalición Cívica. Bienvenido, gracias por estar. Gracias. Y a Martín Ocampo, candidato a legislador porteño por el PRO. También gracias por estar aquí. Y tengo que empezar, yo te lo dije en el bloque anterior, empecemos por lo que está pasando en el Borda puntualmente. Esta noticia que en realidad no tiene que ver puntualmente con el Hospital Borda, con la muerte tras el incendio de 2 internos, pero la situación de la ausencia de gas y de la falta de gas nos viene preocupando. ¿Tenés noticias de cómo puede llegar a resolverse, cómo viene todo este problema? Sí, bueno, primero eso que vos decías, no, el incendio no tiene que ver con los hospitales, en el pabellón del servicio penitenciario, que depende del gobierno nacional. Igual, bueno, hubo 2 víctimas, todos lamentamos que haya víctimas con accidentes que se pueden evitar. En términos de lo que se viene diciendo de la falta de gas, primero hay que entender 2 cosas. Nosotros encaramos una obra muy importante en el Borda, es uno de los hospitales que más desarrollo territorial tiene, de todos los hospitales que tiene la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de los más grandes, y su extensión también tiene unas complejidades para la extensión de la red de gas. Creo que son algo así como 1.700 metros de caños de gas que se están instalando, se habían instalado. Sufrimos unos inconvenientes en la aprobación por parte de la autoridad de control del gas, en este caso por la compañía de gas que hace las veces de función de policía de salubridad en el tema del gas. Nosotros estamos esperando la aprobación por parte de Metrogas. Cuando salga la aprobación va a estar ya en funcionamiento. O sea que depende de la aprobación de Metrogas. Exactamente, pero es esta semana, estamos ya... ¿Y la obra cuánto le llevará? No, la obra ya está encarada. O sea que falta que aprueben y falta que aprueben, digamos. De hecho, la obra ya estuvo aprobada anteriormente por Metrogas y bueno, ahora no sabemos por qué razón. Lo mismo que antes estuvo aprobado, ahora no está aprobado. Pero bueno, va a haber gas y que lo que quiero sí dejar claro para que todos se queden tranquilos, el gas es un instrumento de energía para dar o calefacción o cocinar. No, sí, ambas cosas se están no, porque parece que es una función en sí misma. Digo, ambos temas que implican tanto la calefacción como la cocina están solucionados. Es decir, no es que hasta que nosotros no tengamos gas la gente no va a comer, los internos no van a comer, los que están internados, o no va a haber calefacción. Hay métodos sustitutivos de calefacción y hay métodos también para darle de comer, que en este caso lo hacen en el pabellón de enfrente, ¿no? ¿Pero son efectivos realmente esos métodos? Porque lo que estaban denunciando justamente era que la comida llegaba fría, que en las instalaciones eléctricas no daban abasto para poder enchufar una estufa. Sí, esto es lo que pasó en todas las escuelas, si ustedes se acuerdan, es decir, hay una enseñanza sobre este problema. Si ustedes se acuerdan, había un problema de gas. Cuando asume Macri, se destinan 400 millones a las escuelas, no se resuelve, entonces las sustituyen mientras tanto con las estufas eléctricas y empiezan a saltar los tapones, como se decía antiguamente. Ahora, la obra de gas llega tarde. Hay obras que llegan a tiempo, como la del Metrobús, y hay obras que llegan tarde. En los 3 años y medio del gobierno de Macri, arranca diciendo que va a descentralizar el Borda, utilizando una vieja ley de salud mental, que va a poner pequeños centros de salud por la ciudad. ¿Por qué? Porque necesita el lugar del Borda para hacer el nuevo gobierno en Barracas. Entonces, eso le hace perder más de un año, dicho con buena fe, digamos, hasta que realmente se da cuenta que no es lo que puede hacer, y entonces el Borda aparece como algo que tenés que arreglar. A finales del año pasado o mediados del año pasado empieza el proceso licitatorio para arreglar todos los problemas, este problema del Borda. Por eso llega tarde, porque hay una mala decisión de inicio que era terminar con el Borda. ¿Y por qué sentís que es importante tener listo de repente lo que hoy va ya a las 11, ¿verdad? Se va a inaugurar la obra esta de Juan B. Justo con respecto al transporte público, y no es tan importante la política de salud pública o de educación pública? No, al contrario, es justamente, creo que la prioridad era esa, sobre todo además cuando vos tenés dinero.
Es decir, que hablemos del presupuesto de la ciudad. La ciudad tiene 27.000 millones de pesos, el presupuesto más grande de la historia. Para que se entienda, es 9 veces más grande que el de 2001. No 4 veces como el dólar, 9 veces más grande. Entonces te da para hacer esos arreglos. Pero Macri no le dio importancia a esos temas, los dejó caer, se vinieron las elecciones y bueno, entonces apuró, hagamos la obra del gas. La realidad es que los dejó de lado, hizo el Metrobús. Y el Metrobús no es una mala idea en sí, pero en lo que es planificación, la verdad es que dejó de lado otro transporte público, que durante 2 años también, que fue el subte. Yo no sé si vos recordás... Pero disculpe, ¿en Juan B. Justo es una buena idea? No, claro, por eso digo, no es malo el BRT en sí mismo, pero en Juan B. Justo, si vos no prevés las alternativas por quitar 2 carriles, no es bueno. Tenés que pensar en otras. Nosotros le propusimos la 9 de julio, por ejemplo. Sí, a ver, pero me preocupa más, para cerrar, me preocupa más lo del subte. El subte sigue... Estamos con un diseño que tiene 50 años y el subte sigue en 46 kilómetros, es decir, te agregó 1,5 kilómetros más en los últimos 10, sigue igual que hace 50 años y lo que no incrementó fue su desarrollo geográfico. Tendríamos que estar en 200 kilómetros. La ley 670 por lo menos prevé 100. Durante 2 años se abandonó y a pesar de que entró un crédito de 1.200 millones, la plata está en el banco al mismo ritmo que antes. A ver, bueno, primero hay que entender esto de 2 cosas. El tema de las prioridades que ustedes abordaron. Nosotros claramente abordamos los temas que tienen que ver con las cuestiones sociales. Si hay algo que le dio prioridad al gobierno de Mauricio Macri, esa es la cuestión social. De hecho, 2 de cada 3 pesos que tiene el presupuesto de la ciudad se dedican a políticas sociales, sean las de salud pública, las de educación o las de la promoción y desarrollo social. Por esto la cuestión de cuáles son las prioridades. Lógicamente que el transporte también es una situación importante en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente para quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, sino para los 2,5 millones de personas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y que no viven en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto es una inversión que realizan los contribuyentes de la ciudad para que todos quienes transitan por la Ciudad de Buenos Aires puedan circularlo de la mejor manera. En ese sentido nosotros diseñamos un plan de movilidad. No estamos diciendo vamos a hacer un subte, vamos a hacer el BRT o vamos a hacer las bicisendas. Lo que diseñamos es un plan de movilidad urbana. Pensado este plan de movilidad urbana para los próximos 50 años, no pensando para el aquí y ahora solamente. Es decir, diseñando una política que es estratégica para la ciudad. Todas estas herramientas del transporte están integradas. Nosotros hemos decidido, por ejemplo, en el caso del Metrobús o del BRT, utilizar las experiencias de otros países. 150 países funciona este tipo de desarrollo de transporte. Primero es de mucho impacto en la circulación. Van a tardar, alguien que va en auto va a tardar 1 hora, 1 hora y media. ¿Usted conoce la zona? Sí, vivo en la Ciudad de Buenos Aires, transito. No, y sabe el 34 y el 166 si tenían problemas a nivel de lo que era el recorrido por... Sí, tenían, pero viajó en el 34, porque la verdad siempre anduvo bárbaro. Pero, a ver... Pero todos los vecinos de la zona, todos los vecinos de la zona decían no había problema con el 34. Que ande bárbaro no significa que pueda andar mejor. Si yo te digo, si vos vas... Generó un problema terrible en todos los comercios. Pero por supuesto que va a haber, mientras esté la obra, hay problemas producto de la obra. Eso es lógico, en cualquier obra pública importante. No es por la obra. Trae el inconveniente de la obra misma. Pero más allá de eso, suponete, si yo te digo a vos que para ir del destino al destino A, que vas a transitar, hacías 10 kilómetros, vas a tardar la mitad de tiempo, y ese vehículo, el transporte público, es el que usan millones de personas. Si vos tomás los datos de movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, el 90% del espacio público de movilidad lo ocupa el vehículo individual, el auto, el automóvil. De Juan B. Justo, pero déjame terminar la idea. Y el 90% de la gente transportada va en el transporte público. Así que una buena política de transporte es priorizar el transporte público. ¿A través de qué? A través de formas de transporte que sean exclusivas. Nosotros, el BRT tiene una forma de transporte exclusiva porque le asigna un carril o 2 carriles, el de ida y de vuelta, para poder transitar en forma exclusiva, y eso le da mayor velocidad al desplazamiento de pasajeros de los sectores más populares, de los que menos tienen, de los que necesitan el transporte público. Porque también hay un sentido de equidad en el desarrollo de las políticas urbanas. Es que ahí no había problema. Es que hay un problema en el 166 no tenía problema. Es que lo sé porque el barrio lo conozco, la familia, todos. Todos conocemos todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires conocemos el barrio. No, porque si no lo vive, no viaja en el 34, el 166, no sabe que hay comerciantes sobre Juan B. Justo que están desesperados. Pero yo no te digo que no haya personas que en forma individual
no tengan algún inconveniente con la obra que estamos haciendo o no estén de acuerdo con el Metrobús en forma individual. Lo que nosotros tomamos son medidas de orden colectivo en defensa del interés general. ¿Cómo se hace esto? A través de la planificación. No es que nosotros nos levantamos un día y dijimos, che, estamos tomando sol, ¿por qué no tiramos un bondi acá en el medio de Juan B. Justo? No. Hicimos un estudio, las bicisendas, una planificación. Ser, ¿no? Tampoco las bicisendas. Si vos, hay un número pero, déjame terminar, porque si no le contesto a él. Digo, y seguimos con la bicicenda, que es un buen tema para debatir. El tema del Metrobús. El tema del Metrobús esencialmente estuvo pensado y meditado y se eligió adrede el tema de la avenida Juan B. Justo, porque tiene las condiciones para que se desarrolle este tipo de transporte. Es ancha, va de dos destinos de tránsito que no tiene el tránsito de Liniers a Pacífico. Termina ahí en Santa Fe y Juan B. Justo. En el regimiento de Patricio. En el regimiento de Patricio. Ahora de acá me voy a ver si llego a la sí, está lleno de globos. ¿Qué manía tiene con los globos? Tiene como una obsesión. Lleno de globos, toda Argentina tiene. Es para festejar. Es un nuevo método de transporte en la Ciudad de Buenos Aires como para festejar. Yo coincido con lo que decía Sergio y coincido con lo que vos decís en cuanto a que realmente la única manera de que el tránsito esté alivianado es apostar al transporte público sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Estamos de acuerdo. Y creo que también cada uno como ciudadano debería ver de qué manera usa menos el auto, digamos. Pero es cierto que hay algunas políticas que uno no termina de entender, que uno siente como poco prácticas. Sí, pero por ejemplo, estamos de acuerdo. El tema de la bicicenda que vos querías aportar. Vos, Sergio, metete cuando creas oportuno. Fuente, para tener una fuente. El domingo en La Nación salió una nota donde decía que están cuestionando la bicicenda y casi que están a punto de levantarla. La gente está cuestionando la bicicenda. Las bicisendas en Alsina, en Perón, son imposibles. Y además han puesto 30 kilómetros por hora donde están las bicisendas, no porque en un hospital o una escuela, sino porque decidieron que es a 30 kilómetros por hora, en contra de lo que dice la ley, que es 40 kilómetros por hora. La bicicenda no es mala per se, como lo del BRT. Hay una ley de Bicing que dicen hagan bicicenda, pero la agarra Macri, como el BRT, y sonaste. Todas las medidas que pensamos como política pública las implementa de una manera que termina siendo más vidriera que realidad, digamos, como la metropolitana. La pusieron donde no hay problema. El BRT la pusieron donde andaba bien el transporte público. ¿Por qué no encaraste el subte? Con plata en el banco. ¿Por qué no hiciste más obras de subte? Lo que inauguró, que fue la de Corrientes, ya estaba hecho el túnel por Tellerman. Lo que hizo fue terminar de vestirla. 2 años tardó para terminar de vestirla. Porque es una política que requiere muchos años y entonces no se puede mostrar para las elecciones. Esta es la realidad. Hacer el nuevo túnel de nuevas estaciones, no las que inauguró que ya estaban hechos, nuevos túneles de nuevas estaciones, implica que lo mostrás por ahí en el 2013 o en el 2015. Entonces dijo, hago el BRT, que no es malo, insisto, si lo hacías en la 9 de julio, viniendo de Avellaneda, un punto a punto, corredor exclusivo, puede ser útil. Ahora nosotros... Pero como dice él, los vecinos dicen que ahí andaba bien. Entonces... tránsito, lo que decía Alfredo. Claro, pero además generás un problema sin alternativa. Es decir, el que viene en auto, el que quiere circular en auto, porque no le alcanza el transporte público, estás en una transición, tenés que diseñar estos 10 años de los que habla él, no 50, los 10, en una transición vas dejando el auto porque hay transporte público. Porque hay buen transporte público, claro. Si no uno no larga el auto nunca. Si no tenés alternativa, no podés, tenés que ir en algo. Entonces, lo que sucedió, Juan B. Justo, es que no tenés alternativa de vía. Para la salida del oeste. La salida del oeste es terrible. ¿Cómo vas todo lo que viene de provincia oeste? Y lo otro es el transbordo, que no está planteado en el BRT. Con el BRT el tiempo del transbordo. El transbordo llega hasta el 34 llega a Liniers. El tiempo del transbordo del transporte público es un problema. Entonces, la que viene de la provincia tiene que hacer transbordo para subirse al BRT. Por eso terminaron dejando también los colectivos en el exclusivo, y va a ser un candombe en 2 carriles, y uno, claro, imposible, y los autos que no pueden circular tampoco. Los colectiveros yo los escuché que estaban preocupados porque no pueden pasarse. Y es una pena porque no es mala política, es mala ahí. ¿Armaron reunión con los colectiveros y eso? Sí, por supuesto. Parte de la explotación está compuesta por 2 líneas de colectivos, la del BRT. Hay algunas zonas que más de 2. El 34 y el 166. Pero vamos a, igual para mí es una propuesta interesantísima, es muy novedosa en la ciudad, es algo nuevo que yo creo que va a funcionar. Están hechos todos los estudios, digamos, no es que, por eso le decía, no hay una improvisación, hay estudios de circulación, se hicieron trabajos y consultas con los colectiveros para ver cómo viene funcionando el tema del transporte. Lógicamente que tiene un impacto urbanístico en la zona para los comerciantes y para los vecinos también lo tiene.
Y que pueda haber gente que esté en contra, y bueno, mucha gente está en contra del progreso, a veces también quieren conservar el status quo, pero nosotros tenemos la obligación de diseñar políticas públicas para el futuro, no solamente para esta generación. Y esto que comentabas recién, y de las bicisendas, al subte, esto del futuro, digamos. Bueno, nosotros también entendemos que el subte es un elemento de esos que tenemos que alentar como política de Estado y de transporte público de los que menos generan inconvenientes, porque no compiten con otros en el mismo espacio territorial, que esto es el problema del diseño de políticas públicas de transporte es la planificación territorial, ¿sí? Porque tanto el vehículo o la bicicleta o el colectivo compiten en el mismo espacio territorial. El caso del subte es distinto porque como va por abajo de la tierra no compite en ese espacio. Y hay que alentarlo. Nosotros de hecho hemos tenido una propuesta, hemos inaugurado 8 estaciones, vamos a terminar de inaugurar este año con la octava, y va a ser récord de todas las administraciones, de las últimas administraciones. Hay mucho más por hacer, lógicamente, hay mucho más por hacer. Hemos invertido más del doble que las administraciones anteriores. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el subte H estaba inundado. Son todas hechas por Tellerman, inauguradas por ustedes. Pero no estaban incluido hechas. La de Corrientes, el túnel estaba hecho, estaban lo paró, planificadas. en el año 2008 hizo 300 metros nada más en Jujuy y Caseros, que resolvió el tema de las napas. En el 2009 no hizo nada. Macri dijo, no voy a hacer nada hasta que entre la plata. Nos pidió un préstamo. En línea H estaba. Nos pidió que le votáramos un préstamo, se lo votaron, entró la plata en el 2009, lo votamos en el 2009, entró la plata en febrero del 2010, 1.200 millones. Dijo, si no, no hago más subte. Lo dijo públicamente, en febrero del 2009 lo dijo. Un año después entra la plata. La puso en el banco, viene en septiembre y nos dice, no puedo. ¿Por qué no se las damos a AUSA para que haga pequeños bajos a nivel? Entonces planteó unos bajos a nivel por los que no pasan colectivos, el ejemplo es Cuenca, Lavallaol, Devoto, por debajo de las vías, donde no pasan colectivos ni transporte de carga. En vez de hacerlo, por ejemplo, en la avenida San Martín, lo hacían Lavallaol y Cuenca. Y la plata, mientras tanto, la usamos en eso, que se hacen rápido, y después nos devuelve la plata. Pero nosotros dijimos, ¿pero cómo? El ritmo para hacer túneles, que es la obra más difícil del subte, debería acelerarse con 1.200 millones, no volver a ser el de 400 millones, no, pero igual no tenemos capacidad de ejecutar más plata. Entonces la ciudad se endeudó, nos pidió que lo apoyásemos en eso y sin embargo no aceleró. Y solo inauguró aquello que solo necesitaba vestirse porque el túnel ya estaba hecho. Pero no estaban terminadas las obras. Yo me quedé con un dato que daba el diputado Campo en relación al gasto social, que era como habíamos empezado, 2 de cada 3 pesos en gasto social. ¿Ustedes lo ven realmente? Porque una de las cuestionamientos justamente al gobierno de Macri es haberse, dejado de lado la cuestión social puntualmente y haber privatizado en todo caso en ONGs que se hacen cargo de lo que tendría que hacerse cargo el Estado en lo que tiene que ver con niñez, adultos mayores, salud. Sí, yo creo que hay un retiro de esas áreas, ¿no? O el anuncio de una cantidad de centros maternales que no ocurrieron. ¿Dónde está el truco? Si vos lees el presupuesto vas a ver que el 50%, cerca del 50%, pertenece a salud y educación. Pero no se ejecuta. Se ejecuta solamente lo que tiene que ver con personal porque no les queda otra, igual que en el área social. Digo, para reunir los 2 de los 3 pesos. Cuando vence, digamos, ¿se pierde? No se perdió, sobre ejecuta otras cosas. Ok. Entonces vos vas a Veredas y está en el 120% al terminar el año. Bien. ¿Cómo hizo? Transfirió partidas. Tenemos que ir cerrando. Te pido, Sergio, si querés redondear con alguna idea que te parezca importante destacar, si querés lo que te gustaría que pase, que en fin. Claro, en eso te quería decir, nosotros con María Eugenia Stensoro, que es candidata a jefe de gobierno, tenemos un plan de transporte que prioriza acelerar la obra del subte, que implica la duplicación de los kilómetros en los siguientes 4 años, no 10 kilómetros por año, que era la promesa de Macri, pero lo podemos plantear porque está la plata en el banco y creemos que hay que hacerlo progresivamente. Vas dejando el auto porque vas mejorando el transporte público y entonces sí cambia la ciudad. Martín. Bueno, me parece, tenía que para contestar varias cosas de las que dijeron de la bici, pero si voy a ser sintético y no me voy a referir a las cosas, quiero mostrar otra cosa importante de lo que nos muestra el compromiso social que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los que menos tienen y más necesitan y esta necesidad de obtener políticas con movilidad social ascendente. Pero mirá que te pido que sea sintético y no me estés haciendo caso, Martín. No, le quiero decir que verdaderamente, si hay algún logro de la gestión de Macri es la revolución en el sistema educativo. Hizo una verdadera revolución en el sistema educativo con el inglés de primer grado, con la interconexión a Internet de todas las escuelas, con las computadoras, una computadora por alumno. Me parece que igual falta mucho más por hacer en temas de calidad educativa, pero si hay algo que para destacar del gobierno de Mauricio Macri es la revolución en el sistema educativo.
¿Alguien quiere? ¿No? ¿Terminamos? Gracias. Ha sido un gusto. La idea es conocer un poco, inaugurar este espacio para escuchar a los diferentes candidatos. Así que gracias a los dos. Gracias. ¿Sí? Gracias. Corte, ya venimos.